La ley de defensa del consumidor, sí, todo muy lindo, pero en esta etapa, determinar que resultan aplicables sus principios es prematuro, porque ni siquiera sabemos si verdaderamente hay una relación de consumo. No sabemos si quien es cliente es consumidor, en el sentido de ser el último de la cadena. Si es un comerciante, si es alguien que a título propio abrió una cuenta corriente a los efectos de la operatividad de su comercio, y en realidad él lo que hace es luego venderle a quien sí es consumidor productos y servicios. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se va a declarar de oficio incompetente territorialmente cuando todavía ni siquiera tenemos constancia de hacer una relación de consumo? Y entonces dice, no cabe en base a presunciones determinar o predeterminar que cualquier operación que tenga un banco sea una operación de consumo y en consecuencia aplicar la regla de la defensa del consumidor, sino que por lo menos hay que esperar hasta que se conteste el tratado. Cosa que me parece mucho más atinado. Porque lo cierto es que se ha ido mucho más allá de lo que la propia ley prevé con esto. No solamente por partir de la premisa que todo y absolutamente todo es relación de consumo. No es así. Para que haya relación de consumo es necesario que se den los requisitos que establece el artículo 3 de la ley 24.240, que habla de las relaciones entre proveedor, figura que define el artículo 2, y consumidor, figura que define el artículo 1. Si los integrantes de cualquier tipo de relación jurídica no son ambos polos de este sinalagma que establece la defensa del consumidor, no podemos hablar de relación de consumo. Debe haber necesariamente, para que haya relación de consumo, una vinculación entre el consumidor y el proveedor. Y yo pongo un ejemplo. Pongo en venta mi vehículo particular. Lo publico en el diario. Viene un interesado. Me lo compra. Me lo paga. Se lo lleva. ¿Fue una relación de consumo? En principio, no sería relación de consumo. Por dos cosas. Primero, porque yo no soy proveedor, en el sentido de que no ejerzo la profesión de vendedor de autos. Vendí mi auto particular circunstancialmente, no es mi medio de vida, más allá de que pudiera haber hecho un negocio. Y segundo, porque no sé si el que me lo compró para su consumo personal o lo compró para afectarlo al funcionamiento de una empresa, en cuyo caso no sería consumidor. Entonces, ahora, si yo voy a una concesionaria a comprar un auto, la concesionaria sí es proveedor, y de acuerdo al uso que yo le quiera dar al auto, veremos si yo soy consumidor o no. En ese caso sí. Pero predeterminarlo con la simple presentación de una demanda, que hay una relación de consumo, es como mucho. Y aun cuando la hubiera, lo que la ley prohíbe son las cláusulas predispuestas que establecen prórrogas de jurisdicción o competencia. Pero no modifica para nada las normas legales que establecen competencias. Por ejemplo, el pagaré, título literal, autónomo, abstracto, que se desprende de la causa y que tiene consignado lugar de pago. Si tiene consignado lugar de pago, no es una cláusula de prórroga de jurisdicción. Es uno de los requisitos del pagaré, esenciales, consignar lugar de pago, que después determinan la competencia por la aplicación de las normas procesales que dicen o el domicilio del deudor o el lugar de cumplimiento de la obligación expresa o implícitamente establecido. Si no coinciden el domicilio del deudor y el lugar de cumplimiento de la obligación, tendríamos un eventual conflicto que los códigos de procedimiento, los códigos, la ley procesal local dirime diciendo, o no, diciendo, bueno, pues
En algunos casos es el lugar de cumplimiento, en otros casos el domicilio del deudor, en otros casos es cualquiera de los dos a elección del acreedor, pero sigue siendo elección del acreedor. No hay cláusulas de prórroga de competencia. No hay acuerdo de voluntades que en una posición dominante y con una cláusula predispuesta me obliga a renunciar anticipadamente a un derecho que es propio y personal. No hay ninguna nulidad de ninguna cláusula. Es la competencia material que las propias leyes fijan. Y además, encima, estamos hablando de un pagaré que en principio, que hace abstracción de la causa, ¿cómo podremos determinar nosotros que es una relación de consumo? En función de quién es el beneficiario, en función de quién es el titular de la cuenta, o quién es el obligado al pago. O sea, si es un banco en relación de consumo y si es una persona en particular, no hay elementos para decirlo, por lo menos de arranque. Que luego venga el deudor y oponga defensa fundada en la ley de defensa del consumidor es otro tema, y veremos en qué casos esto será admisible y en qué casos no. Pero en principio, estas declaraciones de oficio de incompetencia, o incluso la misma oposición de una excepción de incompetencia fundada en la ley de defensa del consumidor, hay que analizarla detenidamente, porque el solo hecho de invocar la ley de defensa del consumidor no implica que automáticamente haya un desplazamiento de competencia. El consumidor lo que establece es la nulidad de aquellas cláusulas que anticipadamente cambian la competencia. Pero si no hay ninguna cláusula, porque lo que yo firmé es un pagaré, o firmé un cheque, que la ley de cheque establece que es el domicilio del girado, el lugar de competencia, entonces no hay ninguna prórroga. No es que yo pacté o me obligaron a cambiar de competencia. ¿Queda claro? Sí. A nosotros en el comercial 1 nos llegó un oficio ahora que declara al juez de Buenos Aires, declara de oficio incompetente y se manda a la vida. ¿Se declara incompetente o competente? Incompetente y lo remite para acá. Bueno. Basado en la ley de Sí. Que además es otro tema. Supuestamente, cuando se trata de extraña jurisdicción, no corresponde la remisión del expediente. Es, claro, declarar incompetente y remitir el archivo. La remisión es únicamente para tribunales de la misma jurisdicción, de la misma provincia. O sea que mal. Pero bueno, en Buenos Aires esto, yo insisto, soy malo, soy re malo, me podrán decir que odio a los porteños, pero en general esto es ganas de no laburar. Esto es tratar de sacarse de encima un montón de cosas a como dé lugar. Que cuando uno ve los tribunales de Buenos Aires, en algún punto los entiende. Están sobrepasados, saturados, cualquier cosa que sirva para tener menos trabajo es admisible. Pero bueno, me parece que hasta cierto límite. Segunda excepción enumerada. Falta de personalidad en el ejecutante, el ejecutado o sus representantes por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. Falta de personería. La falta de personería cuestiona lo que en mal latín se llama legitimación ad processum, no la legitimación ad causa. Esto es unánime, no nadie lo discute. Por medio de esta excepción, lo que se discute es la capacidad civil de quien se presenta, capacidad para estar en juicio genérica, no para ejecutar ese crédito, sino para estar en juicio, o sus representantes. Y nada más. La de fondo, la falta de acción, no está prevista dentro de las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo, pero se mete directamente por la inhabilidad de título. Diciendo que no es el legitimado activo para reclamar, que no es el titular de la deuda. No está cuestionando los requisitos extrínsecos del título. No está diciendo el título es inhábil. Está diciendo quien me viene a cobrar no es el habilitado para cobrarme. Y en algunos casos esto puede generar alguna confusión. A ver, si yo tengo un documento pagaré que dice pagaré a Pedro Reyes la suma de pesos tanto y no hay endoso y vengo yo a Alberto Zarza a querer ejecutarlo, quien se va a defender, el obligado al pago, me dirá, no me dice que el título no es válido. Me dice, no, el título es válido.
pero para que lo cobre Pedro Reyes, no para que lo cobre Alberto Salazar. Alberto Salazar acá no tiene absolutamente nada que ver. ¿Está discutiendo la causa de la obligación? No. Lo que está diciendo es que yo no soy la persona habilitada para cobrar esa deuda, que ni siquiera niega la existencia. Lo cual en algún punto es un contrasentido. Cuando veamos el inciso cuarto vamos a hablar de esto. Les dije que me hicieron acordar el tema de la tarjeta de crédito. Hago una pequeña mención. No está dentro de los enumerados en el artículo 525, cuando hace falta la preparación de la vía ejecutiva, pero la ley de tarjeta de crédito expresamente establece como vía para el cobro de los saldos deudores de tarjeta de crédito o el proceso de conocimiento o el juicio ejecutivo previa preparación de la vía, donde debe reconocerse la solicitud de tarjeta, los cupones y los resúmenes, con lo cual en definitiva lo convierte en un proceso de conocimiento, pues ya le llama a reconocer absolutamente todo. Pero la opción por la preparación de la vía ejecutiva expresamente está prevista en la ley de fondo. Y más allá de la discusión de si el legislador nacional puede establecer normas procesales que desde el principio de nuestro sistema jurídico lo hace y ya se ha considerado supermente admisible, porque no es técnicamente una invasión de competencia ni cambia los procedimientos, pero sí incluye un supuesto más en el cual sería válido la preparación de la ley ejecutiva. No conozco